Estos son los datos de nuestro programa de hoy sobre Uber. Uber es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado a través de una aplicación para teléfonos móviles o una app. Esta empresa fue fundada en San Francisco, Estados Unidos, por Travis Kalanick y Garrett Camp en 2008. Lanzaron la app en 2009. La empresa se expandió internacionalmente en el 2012. Uber llegó a la Ciudad de México en agosto de 2013 y actualmente opera también en Tijuana, Guadalajara y Monterrey. Han existido protestas contra Uber alrededor del mundo en países como Canadá, España, Alemania, Portugal, Holanda, Estados Unidos, entre otros. Regresamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias, Paulina, por darnos estos datos que nos ayudan a contextualizar lo que ya veíamos, que este es un asunto, digamos, de relevancia internacional, que los distintos países han enfrentado de diferentes maneras y que llegó a México desde hace algún tiempo y está instalado por lo pronto en 4 ciudades, pero pues tendencialmente se puede expandir en todo el país. Y esto, nos decían ustedes en el bloque anterior, nos lleva a pensar la necesidad de regular de una manera distinta el transporte público en México. Y se puede hacer. Y a ver, váyanme ayudando a ver cuáles podrían ser las Mira, piezas. yo te voy a dar 2 ejemplos muy concretos. Es el caso de California y el caso de Londres. Dijeron al Uber, pareces pato, caminas como pato, le haces como pato, entonces eres pato, estás dentro del mismo mercado. Sin embargo, te voy a premiar, voy a crear una regulación asimétrica, diferente, y voy a aprovechar para rediseñar todo el sistema público de taxis en Londres y en California, y ha sido muy exitoso. Tan es así que gana. Es decir, no porque lo regules vas a perder, ¿no? Ok, me detengo un minuto nada más. Ahí se les reconoció diciéndoles, aunque no quieras aceptarlo, eres taxi. Así es. Pero aportas cosas positivas al mercado, ¿está bien dicho? Así es. Por lo mismo no te voy a prohibir, pero te voy a regular de manera asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? No para el caso concreto, en general, una regulación asimétrica, Pablo. La regulación asimétrica es tratar de una manera distinta a quien debe ser tratado de una manera distinta. Puede ser que tengas que ser tratado de una manera distinta porque tienes algún factor que aumenta tu capacidad de influir en el mercado en su conjunto, distorsiona, ¿no?, el mercado. Por ejemplo, si tienes un tamaño como empresa mayor que las demás empresas con las que compites y puedes de esa manera desplazarlos. ¿Es una especie de regulación compensatoria? Compensatoria, efectivamente. Es una regulación compensatoria porque hay un factor que no quieres prohibir, es un factor que en su conjunto, en el conjunto del interés general, es positivo, ¿no?, pero que por otro lado tienes que reconocer que para que la competencia sea efectiva, sea real, tienes que de alguna manera compensarlo, igualar el piso, ¿no? Ok, a ver, y entonces vamos para acá diciendo, supongo que por un lado, suposición mía, ha de haber implicado esta regulación asimétrica, legalizar a Uber, es decir, meterlos a la regla, ¿sí? Así es, de hecho ellos saben que son pato y ellos, si tú revisas la experiencia internacional, vas a ver que hay una trayectoria muy clara que tú puedes identificar. Es decir, opero de manera ilegal o de manera dentro de una ley de manera cuestionable. En la fronterita. Genero conflicto social con los taxistas, o sea, defienden su cuota de poder que hay que romper, que hay que rediseñar. Esto que decía, ¿no? Pablo, que entonces en realidad es más generas una complejo presión mercado política y de repente generas alianzas con los consumidores aman a Uber, lo adoran. Entonces generas una presión que además, social. por lo que nos decían, es un consumidor un poco de élite. Así es, bueno, de que puede pagar, ¿no? Es decir, y está bien, es decir, que paga por los servicios, es un tema de reacción. Pero ¿qué pasa con el cuarto pagan punto? menos por el servicio. Claro, pagan menos contra otros que están en el mismo mercado, como Jaxi, por ejemplo, o otros, o por ejemplo, tú mismo lo comentaste, eso es un taxi de sitio, compite. O sea, tú puedes llamar un taxi de sitio o a Uber, compiten, están dentro del mismo mercado. Solo quiero subrayar la paradoja, nada más subrayarla. Nos dicen, para poder utilizar Uber debes de tener una cierta capacidad adquisitiva, entre otras cosas porque necesitas instrumentos que cuestan. Punto. Claro. Pero a la hora del traslado de un punto a otro en una ciudad, paradójicamente paga menos el que se traslada en Uber de lo que paga una persona que para un taxi en la calle. Pero cuando creas competencia y una regulación eficiente, digamos, la calidad
y los precios accesibles y baratos tienen que ser para todos, no para un segmento nada más. Okay. Es decir, ese es el punto, ese es el tema de la competencia. Pero déjame nada más terminar el otro argumento. El cuarto factor que tú identificas a nivel internacional es que estos tres que se dan, que te platiqué, pues generas una regulación, digamos, apresurada, una regulación mal diseñada y capturas al regulador, y de estas batallas son épicas en el mundo. Y desgraciadamente lo que estoy diciendo es que en México Uber impone su regulación. Impone su regulación, y lo que tú ves aquí, desgraciadamente, al parecer va hacia allá. ¿Por qué? Porque ahorita ya los órganos reguladores que deberían de haber reaccionado desde hace 6 meses están reaccionando apenas y con consultas públicas nada más. Entonces, cuando tú ves el tema en Estados Unidos, donde sí se regula, sí se hacen trabajos serios y estudios profundos, aquí están haciendo consultas públicas, y lo cual tú ya sabes que desgraciadamente podemos tener no un final feliz. Bueno, allá vamos hacia ese punto, pero me regreso 2 centímetros a lo que tú ibas diciendo, Pablo. Hay un problema de que funciona mal la regulación en materia de taxis. Dice, además, no es exactamente como nos la cuentan. Dices, hay dentro arreglos muy diversos en la manera en la que funciona el sistema de taxis, y ponen a Uber ambos como una buena idea que viene a irrumpir en el mercado. ¿Cómo le haces desde el punto de vista de la regulación para trasladar las bondades de Uber al resto del sistema y al mismo tiempo para meter en regla a Uber, por ejemplo, me imagino, estableciendo que paguen lo mismo que pagan los demás, o que, en fin, que tengan también que pasar algún tipo de controles y supervisiones por parte de las autoridades? O de regular los otros también, ¿no? A ver, explíquenme, o quizás es de regular por el otro lado. O sea, sin duda alguna tiene, por ejemplo, una de las opciones es de regular, además ver efectivamente, primero, cuando tienes un mercado regulado, la primera regulación, la más obvia e inicial, son las barreras de entrada para participar en la actividad. Okay. ¿No? Y en el caso de los taxis, obviamente, es la placa, la autorización, el permiso. ¿Por qué cierto número? ¿Cuál es el número adecuado? ¿Cuál es el número que realmente prestaría suficiente para que exista una competencia? ¿A quién se la asignas? Porque Uber no paga placa, no tiene que usar una placa. No, y pero ahora vemos la parte que hay que hacer con Uber, ¿no? Y cuesta un dinero una placa, ¿no? Pues, claro. Más de 100,000 pesos. Okay. Por eso, yo creo, bueno, esto es, digamos, respecto al mercado me preguntabas respecto al mercado de taxis, parece muy interesante. Porque luego viene la parte de Uber. Obviamente hay que ponerle un costo porque está participando en el mercado y hay que generar esta regulación asimétrica. Solo una pregunta así muy breve, nada más para saber qué implicaría. Su modelo económico. Su modelo económico, sino que lo puedas incorporar. Está bien. Que eso supondría, si los estoy entendiendo a los dos, por ejemplo, reducir los costos para ser taxista. Por ejemplo. Y eso le impactaría fuerte a quien tiene hoy placas. Sí. Sus Seguramente. placas, se devaluarían de un minuto a otro. Les cambias la motivación. O sea, ahora gana dinero como prestador del servicio. Así es. Ok, tu placa ya no te sirve para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero. Ok, es que eso también le puede pasar a un maestro eventualmente. Ok, está bien. Eso le puede pasar a mucha gente. Está bien. ¿No? Que hasta el momento ha tenido una patrimonializada una autorización. Exacto. ¿No? O un permiso. Entonces ustedes dirían, primero, bajen el umbral de entrada, de tal manera que Uber pague, pero sin que ese costo termine desfondando, digamos, las características de su servicio. Tampoco desfonde a muchas personas, porque la libertad económica es central. Muchas personas que estarían deseosos de ser taxistas no lo son porque no pueden pagar una placa. Okay. Y que estarían dispuestos a prestar el servicio de taxistas con gran nivel y gran calidad, no lo pueden hacer porque no pueden pagar una placa. Okay. Yo lo veo en 3 dimensiones la política pública. O sea, tres pilares que ahí debe pensarse profundamente en cómo insertar a Uber en el nuevo mercado para que esas ganancias al consumidor se puedan, digamos, expander a toda la sociedad. Primero, es un tema de competencia. O sea, tienes que establecer las reglas iguales para todos, que es el tema, si lo tienes que hacer, que puedas competir con los mismos costos. No significa de que vas a llamar a Uber y decir, ahora te vas a pintar de tal color, no. O sea, simplemente entra a competir en igualdad de condiciones, que al final del día es el objetivo de la Ley Federal de Competencia Económica. Y eso nos va a llevar a revisar las reglas para que todos compitan, y nada más para el público que nos sigue. Donde hay mercados relevantes, que pueden ser muy específicos, como el que yo te decía, entre los de aplicación o con los de sitio de taxi. Ese es punto 1. 2, regulación. Vale. Hazlo legal, porque es ilegal.
Okay. Es decir, hazlo legal y bajo qué condiciones, digamos, tienes que incorporarlo. No en términos de fiscalización. Establece una legislación que hoy no existe para... Asimétrica, que no significa esta cosa de telecomunicación, que no es preponderante, pero pudiera hacerlo si se deja actualmente. Y tercero, política social, de eficiencia. Hazlo incluyente, que ese servicio tan bueno... ¿Qué es esto que decían ustedes de compra la tecnología? Sí, que todos los mexicanos puedan viajar tengan en Uber, derecho... No, yo no sé si se llame Uber o no, en pero un taxi que se con calidad. Ubericemos la calidad, la seguridad. ¿No? Es decir, es un tema de política social. Okay. Esos son los 3 pilares que yo veo. O sea, es que me parece interesante porque lo que ustedes están diciendo es, en vez de protejamos a los taxistas frente a Uber, es llevémosle Uber a toda la población. Y ubericemos el servicio. Eso no creo que les guste mucho a los taxistas. Si el servicio, si las personas que consumen el servicio de Uber lo hacen porque es seguro, porque es confiable, porque es eficiente. ¿Seguro hasta dónde sabes? Bueno. A ver, ese punto, ¿qué quiere decir eso? Seguro hasta dónde sabes, porque esa es la bandera que ellos que son seguros. O sea, ¿qué seguros tienen los taxis? O sea, ¿son los seguros comerciales? Sí. Que son diferentes a los privados. Uber tiene un seguro privado que no cubre diferentes facetas de un accidente. Entonces, ese es el punto. Ahí está caso Nueva York, caso Canadá. Es el caso fundamental de legalizarlos para poderles entonces imponer la obligación de que tengan un seguro de cobertura pero eso es para cualquier persona. Claro, no son tan seguros como dicen. Cuando yo escuché seguridad pensé en la preocupación mayúscula yo también estaba hablando de esa. No, pero Marcos nos pone un punto y si usted cree que va muy seguro en su Uber porque no lo van a asaltar, pero lo que no sabe es que si tiene un accidente no hay un seguro que lo proteja. Sí, pero cuando los consumidores hablan de seguridad en el sentido de que no los van a hacer. Está bien. Que está identificado el taxista, que está identificado a través del servicio, que está identificado. Que puedes dar seguimiento, dónde viene, dónde vas, sabes. Eso es pero es como los médicos, o sea, tú vas a un médico y ahí es el mercado de los carros usados y no usados. Es decir, hay médicos muy buenos y muy malos. Es decir, o sea, no te vas... Es el mismo problema de información asimétrica con los taxis. Todo estándar tiene ese problema. Si tú y yo aplicamos ahorita para Uber... Por ejemplo, yo aprendí a manejar a los 30 años y yo puedo aplicar ahorita para Uber y voy a hacer Uber y realmente sería un peligro para la sociedad si yo manejara un Uber. Pero el problema precisamente, ¿no? Marcos, es que los taxistas también. Claro. Y eso es lo que tendríamos que esperar de los taxistas, que fueran unos buenos conductores. Tienen que aprobar una serie de... Y nosotros también, supuestamente, pero eso es lo que hay que mejorar, que efectivamente sea creíble, que sea creíble todos los sistemas de confianza, de seguridad, las autorizaciones. La gente circula, taxis que circulan, placas en trámite, ¿no? Uno lo ve pintado. Sí, y en trámite exactamente qué me dice, porque yo puedo pintar en trámite y poner un número X en mi coche y pintarlo y a lo mejor circular de manera, y a lo mejor el trámite significa que me lo van a denegar. Dentro de X tiempo, pero yo trabajé durante meses. Pero eso requería un análisis quizá demasiado puntual y que no podemos hacer aquí. Pero un poco la idea de uberizar significa la idea de, primero obviamente hay que legalizar a Uber para poder establecer este conjunto Uber de regulaciones asimétricas. Legal, eso ya me quedó clarísimo. Para eso hay que crear reglas que además respondan a las particularidades del fenómeno. Exacto. Que permitan legalizarlo sin desfondarlo y que al mismo tiempo permitan que conviva con los taxis. Un auto que se utiliza en servicio de Uber genera mucho más contaminación que un auto particular. Nosotros nos desplazamos 1 o 2 o 3 veces al día. Ellos se desplazan constantemente. Hay un canon que se puede imponer. Si usted va a usar su auto en Uber, tiene que pagar tanto dinero al mes porque usted está contaminando más que un auto usual. No me sirve. La legalización pasa también por establecer esa posibilidad. Por decirle contribuya. Y luego, una cosa que me parece fundamental es, a ver, usted tiene una plataforma, usted tiene tal, yo le voy a usted a imponer unos costos porque voy a transferir costos a la mejora del sistema. Me parece que es una clave fundamental. Voy a equilibrar el sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entonces, sobre la base de los costos que te estoy imponiendo a ti, facilitar tu mismo esquema, porque si tú tienes un esquema para que sea público, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Voy a permitir que más gente utilice tu tecnología. Una pregunta de un 30 segundos. Porque no es tuya. ¿Tecnología es de Uber? ¿Uber puede alegar que esa tecnología que está patentada hay que premiar? Es decir, la política de competencia precisamente eso premia la innovación. Es decir, el tema de Uber yo creo que es una muy buena experiencia, hay que motivarlos, hay que seguir en esa dinámica. El tema de Uber no es el producto que ofrece, es cómo opera ese producto y las implicaciones que tiene desde el punto de vista de competencia y de regulación. Entonces yo creo que hay que premiar
hay que patentar, inclusive ya lo han de tener, el caso de Chicago, en fin, y están pensando. El tema aquí yo creo que es insisto, es de política pública, o sea, cómo transferir esos beneficios y cómo es una gran oportunidad para rediseñar y no caer en estas batallas épicas que ha ganado Uber, en el sentido de que me capturo y ya, porque va a generar dizque una regulación asimétrica con beneficio de ellos y los demás nos vamos a seguir. Nos quedan 2 minutos y medio. Ayúdenme a ver cuáles serían las piezas de esa regulación concreta. Es decir, cómo sería esa política pública que permita meter juntos todos estos equilibrios. Desde mi perspectiva sería muy sencillo, bueno, no sencillo, sería muy complicado, pero hay que estudiarlo, una visión multidimensional, regulatoria, competencia, incluso urbanística. Urbanística. Así es, hay un tema ahí muy importante y se tiene que pensar seriamente, más allá de consultas públicas por parte de los reguladores. Eso me queda Yo claro creo que no te convenció. si hay algo, pero no solo a mí, sino al mundo, es decir, cuando se hace de esa forma, cuando tú pones un tema en la agenda, porque te lo están imponiendo la agenda a nivel internacional, la Federal Trade Commission, que es la autoridad, la antimonopolio de Estados Unidos por excelencia, ya va a hacer un estudio y lo va a presentar en verano próximo. Okay. Y tú no puedes decir, porque está el tema, aquí hago consultas, etcétera, y digo, no, o sea, yo creo que es un tema serio, de política pública. Pablo. Yo coincido con Marcos. Esto hay que verlo como un sistema, como un problema amplio que se refiere a todo el sistema de transporte público de la ciudad, y no solamente la Ciudad de México, obviamente, de otras ciudades, que cada ciudad tiene ese problema. Y para eso la autoridad creo que tiene que asumir que, siendo autoridad, teniendo la decisión última como autoridad, tiene que entender que su papel regulatorio supone hacer que todos los elementos armonicen de manera que el interés general se beneficie. Y eso no es sencillo y no es rápido. Ese es eso otro punto, toma, se va a tardar. Claro. Se va a tardar. Hay que reconsiderar y en un contexto muchos de mucha factores presión política. Y mucha presión política, y va a haber perdedores, ganadores al corto plazo, que se van a convertir en ganadores a largo plazo, perdedores en un mediano plazo, pero que hay que entenderlo esto y cómo va a operar de una manera prolongada a lo largo del tiempo. Conmigo que si la próxima semana vemos una regulación casi derivada de unos foros, casi lo podemos, pues es una tristeza, ¿no? Una tristeza, ¿no? casi nos podemos lamentar de ello. Así es. Porque va a haber presiones de los usuarios de Uber, presiones ya las hay. Pues yo les diría a los dos que espero que no tenga que ser la próxima semana para que la regulación sea buena, pero que una vez que esté la regulación, ojalá la podamos analizar aquí en otra sesión de observatorio. Creo que va a valer la pena. Por cierto, ¿tú qué usas? ¿Uber o...? Yo, por fortuna, desde hace tiempo me muevo en auto privado. Así que no recurro, aunque los fines de semana el Uber puede ser la solución. Pues muchas gracias a los dos, en verdad. Pablo, Marcos, gracias a usted por acompañarnos. Pues la conclusión principal con la que yo me quedo del programa del día de hoy es que no hay que prohibir a Uber. Hay que aprovechar lo que Uber le ha aportado a las sociedades en las que opera, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, para mejorar la manera en la que se regula el servicio de transporte público. Los taxistas deben de verse beneficiados con una tecnología que puede potenciar de mejor manera su trabajo, y Uber debe de legalizarse para, entre otras cosas, contribuir a través de los pagos que correspondan al bienestar general de las sociedades en las que operan. Esto ha sido Observatorio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos como todas las semanas el próximo martes aquí en TV UNAM a las 9 de la noche.